Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Miramos siempre a las estrellas a ver si vemos luces extrañas, conocidas como ovnis para muchos, lo que serían naves de otros mundos. Pero ¿y si estamos mirando al lugar equivocado? Hay ya infinidad de reportes, como por ejemplo el del incidente del USS Nimitz en el año 2004, que nos cuenta claramente con información y testimonios de los pilotos que persiguieron diferentes objetos, que estos, aunque estaban en la atmósfera, acababan siempre bajo el agua. En concreto, además, muy cerca a lo que sería la isla de Guadalupe, en México. Así que es posible que estemos buscando mal y que estos visitantes de otros mundos estén viviendo bajo el agua de los océanos. Pero si quieres saber sobre esto y mucho más, no te pierdas este último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. OSNIs, objetos submarinos no identificados. En septiembre del año 1952, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como la OTAN o NATO, hizo las mayores maniobras del siglo XX. Estas fueron en el Mar del Norte, un mar muy frío, justo enfrente de las costas de Noruega, Suecia, Dinamarca. En concreto, participaron 200 barcos, 1.000 aviones y 80.000 soldados. Había que demostrar que la OTAN era capaz de repeler un ataque de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hasta ahí el guión, todo parece normal. Sin embargo, en esos días de septiembre del año 1952 empezaron a suceder una serie de hechos extraños que dejaron a diferentes militares muy inquietos y a altos mandos de la OTAN también. Comencemos por el día 13 de septiembre de 1952. Un destructor danés vio cómo de repente un ovni, un objeto volante no identificado, de forma triangular y que daba un resplandor azul metálico, fue volando por encima de este barco a una velocidad, según su capitán Smith Jensen, de más de 900 millas por hora. Una velocidad prácticamente imposible en aquella época. Eso fue, repito, el día 13 de septiembre de 1952. Segundo evento, día 19 de septiembre de 1952, un avión Meteor británico va en dirección a la base de Topcliffe en Inglaterra y cuando desciende a unos 5.000 pies de altura, la gente que está en el aeródromo ve perfectamente cómo detrás del avión viene otro objeto triangular, en este caso no de color azul, sino plateado, que desciende encima del avión y hace movimientos oscilatorios. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, día 20 de septiembre de 1952, en el portaaviones USS Roosevelt, uno de los barcos más poderosos del mundo en aquella época, de repente, por la tarde, los tripulantes que están arriba en la pista de aterrizaje y despegue de los aviones ven perfectamente cómo una esfera plateada persigue durante horas el barco insignia de los Estados Unidos de América. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, pero si extraño fue todo lo que sucedió esos días, no menos inquietante fue el día 21 de septiembre de 1952. 6 pilotos británicos, atentos a este dato,
vieron cómo una esfera plateada salió desde el agua del Mar del Norte, se elevó y se puso enfrente de ellos. Los pilotos empezaron a perseguirla. La velocidad de la esfera era absurda, no podían llegar a alcanzarla. Decidieron cambiar de rumbo y entonces la esfera apareció otra vez para perseguirlos. Los pilotos en el aire dieron la vuelta para enfrentar la esfera y esta otra vez hizo exactamente lo mismo, acelerar y básicamente reírse o jugar con aquellos 6 pilotos británicos. Recuerden, las maniobras más importantes del siglo XX organizadas por la OTAN. El caso es que esta información no salió a la luz pública, salvo el incidente del día 19 de septiembre en la base aérea de Topcliffe, en Inglaterra. Sin embargo, en el año 2001, el periodista británico David Clark, investigando diferentes archivos de interés nacional en el Archivo Nacional del Reino Unido, descubrió un documento de 6 páginas cuyo contenido les va a dejar en shock. Ahí un grupo de expertos de la RAF, las Fuerzas Aéreas Británicas, decía que todos estos avistamientos y otros de los que ellos tenían constancia no eran ilusiones ópticas, no eran fenómenos atmosféricos, no eran debido a situaciones de estrés de pilotos o otros militares, simplemente no tenían respuesta para este tipo de eventos. Este documento, que fue entregado a Winston Churchill, es lo que hizo que uno de los políticos más famosos de la historia decidiera que a partir de ese instante todos los documentos que tuvieran que ver con objetos volantes no identificados iban a pasar a ser ultrasecretos. Me han escuchado bien, no secretos, ultrasecretos dentro del gobierno británico. Y digo yo, ¿tanto secretismo para qué? Y imagínense lo que eran esos 80.000 hombres en más de 200 barcos y 1.000 aviones navegando por el Mar del Norte y comunicándose por radio, que se veían objetos extraños, insólitos. Uno de ellos saliendo del mismísimo Mar del Norte para ponerse enfrente de 6 aviones británicos. Siempre miramos al cielo buscando ovnis, objetos volantes no identificados. ¿Y si estamos mirando mal? ¿Y si nos tocaría mirar debajo del mar, debajo de las aguas? Los incidentes que les he comentado no son únicos. En el año 2004, el USS Nimitz, en la costa oeste norteamericana, enfrentó lo mismo, y un piloto, David Fravor, comentó cómo vio un objeto submarino no identificado y encima uno pequeñito de no más de 2 metros de diámetro que estaba volando, como si su nave nodriza estuviera debajo del agua. Repito, incidente del USS Nimitz, año 2004, piloto testigo David Fravor en un avión F-18. ¿Qué hay debajo de los océanos? No somos capaces de desentrañar los misterios del universo. Apenas estamos mirando desde un pequeño balcón que se llama planeta Tierra, pero no conocemos qué hay debajo del agua porque es un entorno muy hostil para nosotros. Pues todo indica, señores, que nuestros extraños visitantes, nuestros insólitos visitantes, tienen bases o lugares en donde pueden descansar y están tranquilos justo debajo de las aguas. Es por eso, o a lo mejor porque prefieren hablar con los delfines que no con los imbéciles de los seres humanos, que lo único que hacemos es provocar guerras entre nosotros y odios fratricidas.
No sé por qué, pero estos datos son muy inquietantes. Septiembre de 1952 o año 2004, costa oeste de Estados Unidos. El misterio está debajo del agua. Ojalá algún día podamos empezar a buscar también ahí a nuestros insólitos visitantes. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y comentarios. Y ese numeral es UFO Caracol. Repito, el numeral es UFO Caracol. Ponernos ahí qué opináis. OSNIs, objetos submarinos no identificados. Bajo el agua, amigos, es posible que se encuentre la clave del gran enigma de los ovnis. A los que os gustan los viajes con un toque de misterio, sabéis que hago viajes de autor. El próximo septiembre y octubre estaré en Egipto. Qué maravilla es navegar por el Nilo y caminar por la zona arqueológica de Giza a la sombra de las pirámides. Toda la información de ese viaje septiembre y octubre la tenéis en Instagram, Twitter y Facebook, en mis redes sociales, en un post fijado al comienzo, y también en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí tenéis toda la información de mis viajes de autor, los que se han hecho y los próximos. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juan G. Un saludo para ti, para Rich en los controles, también para nuestros invitados de excepción de este programa, Jorge Luis Zuxdorf desde la Argentina y Rodrigo Bravo en Chile, y desde luego un abrazo enorme para todos los oyentes que en este momento nos escuchan en la señal de Caracol Radio y todas las personas que luego escuchan este contenido a través del podcast que publicamos a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Juan G., el caso que tú nos comentabas en la introducción de 1952 de la OTAN no ha sido el único reportado por tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El 23 de noviembre de 1972, unos navíos de la OTAN detectaron una actividad anómala, un extraño objeto que se movía debajo de las aguas del fiordo de Luster en Noruega. Y lo más impresionante de esto es que al mismo tiempo en un fiordo muy cercano, en Outlands, también allá en Noruega, se detectó actividad anómala. Enviaron unos submarinos, Juan G., unos navíos y unos aviones de guerra, y de acuerdo a los reportes que en esa época se emitieron, una flota completa de la OTAN observó cómo 6 cohetes rojos salieron de los fiordos, o unos objetos similares a 6 cohetes rojos, y adicionalmente los aviones divisaron en las montañas cercanas unas extrañas luces verdes que desactivaron las comunicaciones que tenían en ese momento establecidas tanto los navíos como los aviones de guerra. Les reitero, noviembre de 1972 en el fiordo de Luster en Noruega. Ese caso me parece buenísimo, no lo conocía y brutal, me parece brutal. Yo sí creo que tenemos que mirar debajo de las aguas y hay muchísimos más datos, no lo vamos a dar ahora, que vamos a darle paso a nuestros invitados. Eso sí, antes de meternos en OSNIs, deberíamos de hablar de la noticia. Yo voy a ser muy comedido porque si opino aquí en Caracol lo que opino de lo que ha pasado respecto a la NASA y los ovnis esta semana, me echan de Caracol y me gusta pagar las facturas a fin de mes, con lo cual no voy a dar mi opinión sincera. La tendréis en el canal de YouTube Oculto Tras la Sombra este lunes, como a las 5 de la tarde hora de Colombia saldrá el vídeo, porque yo estoy que muerdo. Pero bueno, quiero que me digan su opinión nuestros amigos, colaboradores que están muchísimo aquí en Noche de Misterio. Desde Chile, Rodrigo Bravo, amigo, ¿cómo estás? Juan Jesús, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, Rodrigo. Muy buenas noches, Alejandro, buenas noches, queridos auditores de Caracol, gracias por la invitación, y desde Punta Arenas, el extremo austral de Chile, un afectuoso saludo para ustedes. Muchísimas gracias, amigo. Y desde Argentina, desde Buenos Aires, Jorge Luis Zuxdorf,
documentalista que trabaja muchísimo, hace todos los documentales de misterio de History Channel. Amigo, compañero, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ale, buenas noches. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Y muy buenas noches para toda esta audiencia, esta familia maravillosa. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, como ya hemos hablado mucho Alejandro y yo, me quiero vuestra opinión sincera. No os preocupéis, a vosotros no os pueden echar de Caracol, a mí sí, ¿vale? Entonces, vosotros sí podéis dar la opinión total y absolutamente sincera de lo que ha dicho la NASA. Cualquiera de los dos, el que queráis, Rodrigo, José Luis. Rodrigo, te dejo a ti. Gracias. Oye, quiero hacer una consulta. Juan Jesús, ¿cuándo estás de cumpleaños? Estoy de cumpleaños en 50 en 1 hora y 12 minutos. Estoy de cumpleaños, sí, el 4 de junio. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a estar en vivo entonces para celebrarlo, así que vamos a estar atentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Luis. Mira, entrando en materia, lo que pasó ahora con respecto a la NASA, este informe, estas 4 horas de reunión de los 16 expertos multidisciplinarios en relación a lo que significan los fenómenos aéreos anómalos, yo lo encuentro muy interesante desde 2 perspectivas. Fíjate que me llama la atención porque, bueno, yo sé que voy a parecer como repetitivo, pero no, vale. Aquí en este programa lo dijimos. Sí. Esto va a traer repercusiones, sobre todo el informe del Pentágono el 21 de junio del 2021. O sea, 25 de junio del 2021, perdón. Ajá. Fíjate que en ese informe, extrañamente, las organizaciones que hicieron ese informe, que son parte de lo que significa la Organización de Inteligencia Norteamericana, no figuraba la NASA. Pero sí figura, o por lo menos estaba nombrada, en el informe UAP que se hizo a principios de este año 2023 con el informe 2022. Okay. Entonces como que entiendo que hay una investigación paralela, porque lo que vimos ahora en lo que en cierto modo la declaración del mismo David Spergel viene en el fondo arrastrándose de hace un año atrás, porque en mayo del año pasado la NASA anunció que ya estaba investigando los fenómenos aéreos anómalos. Por ende, es muy interesante que esta organización que parte en realidad en 1958 por primera vez haya hecho público su interés genuino en investigar este tipo de fenómenos cuando por prácticamente 50 años o más no quiso hablar del tema e incluso hasta se negó, se burló de este tema. Sí, hoy día claro. Ya lo están discutiendo. O sea, para mí es un avance. En ese sentido, Rodrigo, te doy toda la razón. O sea, es un avance que la NASA hable públicamente de ovnis. Bueno, básicamente para que la gente sepa, fue una comparecencia de 4 horas hace muy pocos días esta semana. Sí, dijeron, bueno, básicamente que necesitaban mejores datos, que necesitaban mejores grabaciones, que tenían la mente abierta. A la vez que decían, se hicieron de poli bueno y poli malo, que tenían la mente bien abierta, a la vez que no habían descubierto ningún dato que pudiera indicar que los UAP ovnis, llamarlo como queráis, fueran de procedencia extraterrestre. Luego dieron algunos datos que me parecieron un poco absurdos, que estaban investigando 800 fenómenos, pero solamente entre el 2 y el 5% eran inexplicables. ¿Es el 2 o es el 5%? O sea, no entendí esto. Además lo hizo la hija de Drake, de la famosa ecuación de Drake. He tenido que hacer meditación trascendental para entrar al programa. Me vio ahí Alejandro sentado en posición flor de loto. A ver, la NASA sirve para mandar cohetes a la luna, donde quiera estar. No tienen expertos en ovnis. Es como si me dicen, no, Juan Jesús Vallejo ahora es experto en astrofísica. Me parece un poco... Pero como es la NASA, y entonces la NASA, todo maravilloso, porque tienen algunos de los mejores científicos del mundo. No me quedó claro en la conferencia, de repente, Sean Kilpatrick, el director de la AARO, estaba allí. Pero ¿le está pasando datos o no? Porque supuestamente son secretos y solamente le pasa a los casos que le pasa a los colegas, a Jeremy Corbell, de los documentales y tal. O sea, a mí me pareció todo una especie de batiburrillo. Jorge Luis Zuckdorf, ¿qué opinas de esto? Y luego quiero también la opinión de Rodrigo. Jorge. Creo que se fue.
Se fue Juanje. Aquí respecto a este informe, que a propósito tuvo esa audiencia pública el pasado miércoles 31 de mayo, uno de los datos interesantes que comentaba Juanje es que la morfología de estos objetos voladores no identificados, o UAPs, porque recuerden que ahora lo llaman así los norteamericanos, el 47 promedio de estos tienen forma esférica. También han detectado formas vectorizadas, cuadradas, rectangulares. Pero eso es de la conferencia del Pentágono. Sí, Juanje. No de la NASA. Sí, eso es de lo que dijo el Pentágono. Ahora, eso es. Sobre lo de la NASA, Juanje, un dato que a mí me dejó súper loco, y es que tú sabes que oficialmente ese comité de 16 expertos que están ahora investigando esto y que hablaron... Que no son expertos en OVNI, son expertos en astrofísica o una periodista experta en ciencias. En ciencias multidisciplinarias, como ellos dirían. Algo muy curioso es eso, lo que tú decías, no hay una claridad respecto a que, de acuerdo a ellos, del 2 al 5% de lo que han investigado realmente es muy extraño, es muy anómalo, no tiene realmente una explicación convencional. Pero es que no entiendo nada. O sea, ese dato que lo da la hija de Drake, además, sí. O sea, ¿qué casos se están investigando? O sea, ¿tú vas a investigar 800 casos en 3 meses? ¿Pero qué eres? O sea, C3PO, C3PO, como decís aquí en América Latina, o sea, que eres R2D2 ahí que te has metido. O sea, es que es ridículo todo esto. O sea, un caso OVNI, y creo que Rodrigo, no sé si Jorge está ahí, desde mi punto de vista se investiga que te pones las botas, los jeans, te echas el morral y te vas a ver a los testigos, la huella, qué pasó, qué no hubo, qué es tal. Eso es investigar un caso OVNI. No que te pasen unos manes, un archivo, unos manes a los que tú ni conoces, te los mandan por mail, ¿vale? No sabes ni hablas ni con el que ha hecho el informe. O sea, es la cosa más absurda, pero en la NASA. Y entonces, como estamos en esta época de apertura y buen rollismo, en la NASA. En fin, me voy a callar. Y Juanje, y en esa audiencia, David Spergel, el astrofísico, como uno de las mentes más importantes. Un tío expertísimo en OVNI. Claro, ha investigado 80 casos en su vida. Flipa. Comentando que él notaba que muchos de estos casos realmente se veían afectados por fenómenos ionosféricos como las auroras boreales y que obviamente faltaba información más clara. Ahora, parte de la comunidad ufológica internacional, y quiero citar un buen amigo mutuo de Juan Jesús y de quien les habla, Pablo Villarrubia, comentó hace algunos días un dato que me parece bastante... Pablo está peor que yo, Pablo está que muerde. Exactamente, y comentó un dato que para mí es bastante interesante, Juanje. Oficialmente, hasta ahora la NASA está investigando ovnis, ojo, oficialmente hasta ahora, y Pablo da un dato que para mí es bastante llamativo. A finales de la década de los 60, una comisión de la Fuerza Aérea Brasilera, que estaba siendo dirigida por Gilberto Sani de Melo, quien era un militar que estaba registrando actividad ovni en ese país, en Brasil, era un hombre que redactaba informes en portugués y en inglés, y los informes en inglés eran enviados para la NASA, de acuerdo a la viuda de este militar brasilero, entrevistada por el ufólogo Pablo Villarrubia. Un abrazo para Pablo. Un fuerte abrazo, hermanito. Jorge Luis, ¿estás por ahí? Estoy aquí escuchando, me fui y volví 2 veces, así que a mí lo estoy escuchando por la radio, las dudas, para no perderme el debate. Nada, amigo, opina ahí sin miedo. Bien, yo entiendo tu mirada, en un punto es cierta, es cierto que es extraño, que es un problema cuando se investiga desde afuera, pero por otro lado yo considero que es importante que expertos en diferentes áreas también se involucren, aunque sea de alguna manera. Pero yo creo que Estados Unidos y el mundo en general, pero especialmente Estados Unidos, nos ha enseñado algo que es movernos por símbolos, signos y comunicación, más que por acción. De hecho, un punto que también es maravilloso es cómo triunfaron y ganaron en la batalla espacial simplemente... Hola, creo que se cortó. ¿Ahí me escuchás? Sí, Jorge, te escucho. Bueno, y ese hito de comunicación es el que hace y recuerda al día de hoy que ellos son los que ganaron esta guerra espacial por que los signos y la comunicación son más importantes que el hecho en sí. Nosotros sabemos que vienen investigando el fenómeno OVNI desde hace muchísimos años, conocemos
muchos de los programas, dudo que todos conocemos muchos de los casos en los que se han involucrado. Entonces, en realidad, simplemente lo que está pasando ahora, más allá de estos 16 expertos, para mí es el símbolo de poner a la NASA adelante de la opinión pública a decir 3 palabras que para mí son fantásticas y son fundamentales. Y es que la NASA diga, los ovnis existen y los estamos investigando. Ese símbolo, sí, esa línea de comunicación, para mí es todo. Y ahí te Porque ellos se mueven por esas líneas de No, y comunicación. ahí te doy toda la razón. O sea, esto es, en cierta medida, una operación de propaganda, como tú bien lo estabas comentando, como hacían su propaganda en la carrera espacial, y entonces es como una de las instituciones científicas más importantes del mundo, que es NASA, ha dicho, esto es verdad. Y en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que luego hay un batiburrillo de cosas detrás, que es lo que me pone histérico, ¿vale? O sea, Sí, pero eso va a ocurrir y falta mucho tiempo de ordenarse y de entender, porque ni siquiera entendemos por qué es este cambio que empezó con el fin de Trump, en el cual empezamos a hablar, y es lo que decimos cada vez que conversamos nosotros. Cada 2-3 meses sueltan una noticia que hace 5 años hubiesen sido la noticia del siglo. Sí. Y ya casi cada 2-3 meses tenemos una noticia nueva y una noticia nueva, sin un objetivo. ¿A dónde va todo esto? Si es que lo hay, que todos nos imaginamos que sí hay un objetivo detrás, Sí. pero quiero decir, hay algo, pero en realidad lo que están haciendo es poniendo sobre la mesa el tema OVNI para debatirlo desde la ciencia, desde la opinión pública, desde la prensa, desde la seriedad. No el que pasaba hasta ahora, que era el burlarse del tema. Lo que hicieron fue poner el tema sobre la mesa, y eso también nos lleva a que un montón de gente que hasta hace 2 años no hablaba del tema, hoy habla y escucha de otra manera. Creo que eso es lo fundamental. Más allá que es cierto, o sea, no pueden opinar sobre tal cantidad de temas gente que nunca ha opinado, porque llegan a las conclusiones obvias y tontas, perdón que utilice esta palabra, que están llegando, como no tenemos elementos para decir que sean extraterrestres. Claro que sí. Sí, no, pero ya te digo, o sea, yo, más que nada es decir, vamos a ver, yo me imagino, un organismo oficial investigando ovnis, y luego quiero la opinión de Rodrigo, porque ha sido parte y sigue siendo parte del ejército chileno. Yo me imagino a alguien, como he dicho, como hace Jorge Luis Sugdor para sus documentales en History Channel, como hemos hecho Alejandro y yo investigando casos aquí en Colombia. O sea, te agarras un carro o un avión, vas a los testigos, recopilas, recoges información. Yo eso es lo que entiendo por una investigación. No 16 manes, que uno es astrofísico y otra la hija de fulanito, ¿vale? Uy, me ha dado un informe, mira, este parece que sí, este parece... O sea, un poco, no sé, me parece poco serio. Bueno. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol. Estábamos repasando qué es lo que ha sucedido esta semana antes de comentar algún caso de objetos submarinos no identificados. Y es que esta semana hubo una comparecencia de la NASA, y sí me quedo con esa píldora que acaba de decir Jorge Luis Sugdor, que la NASA por primera vez ha dicho, esto es real y algunos son un misterio. Pero quiero saber la opinión de Rodrigo Bravo, que hace mucho que no nos cuenta nada. Oye, yo en ese sentido quiero ser, voy a tomar el guante que dejó Jorge Luis, porque realmente dio un esclavo con un tema que es muy importante. Fíjate que yo sé que hay una suerte como de molestia o de ansiedad, porque la NASA se ha tardado bastante en hablar de esto y reconocerlo, y yo también asumo eso, pero hay que entenderlo como que esto es un proceso súper lento, pero muy contundente, porque entendamos, el concepto UAP lo creó Richard Haynes en 1999 y recién se viene a aplicar con los reportajes del New York Times a partir de 2017, y sale recién oficialmente reconocido el 2021, por ende son mucho tiempo,
prácticamente 22 años en que nos demoramos en asimilar ese concepto desde el punto de vista oficial. La NASA se creó en el 58, recién aparece el 2022 en este informe UAP, por ende son 64 años que se demoró en reconocer esto, a pesar de que ellos tienen una serie de proyectos espaciales, o sea, así por nombrar al aire, el Gemini, Apolo, Skylab, los transbordadores, Columbia, Challenger, la Estación Espacial Internacional. Pero fíjate que ahora viene un concepto muy interesante que es el Crew Dragon, que es el famoso turismo espacial, y ahí hay un gran problema, porque en todos estos proyectos que yo te nombré, los militares, astronautas, pilotos, de una u otra forma podían tener cierto código o cierto silencio respecto a situaciones, pero el turista no va a tener esos códigos y va a dar a conocer lo que realmente le parezca extraño, logre filmar, logre fotografiar o simplemente logre ver en estos viajes hacia la exósfera o la última capa de la Tierra. Entonces yo creo que esto va mucho más allá. Y en ese sentido, Jorge Luis dio pero en el clavo cuando hablamos de que lo que se está haciendo es un proceso de concientización, o más bien de costumbre, basado en lo que es la comunicación simbólica. Y ahí hay unos autores que son absolutamente claros en dejar que los viajes turísticos al espacio que se han realizado, yo creo que hace muy poco, a partir del 2021, de una u otra forma posee un relato de carácter mítico, entendiendo que el mito es una clase especial de explicación de la realidad en la que existen múltiples temas, ¿ya?, que no deben entenderse como una parte de ficción o autoengaño, sino que más bien una narración que muestra de manera extraordinaria y fabulosa cómo la realidad ha podido llegar a ser. Y eso lo plantea, entre otros, casi ser Michele Eliade. Es decir, el mito, en ese sentido, el relato, en ese sentido, el símbolo, establece una búsqueda de un momento originario y arquetípico que representa la posibilidad de adquirir una existencia de sentido, que acá lo que hemos conversado en este programa, en los otros plataformas que tú tienes, Juanje, hay un tema que se está tratando de entregar información parcelada para ir acomodando en cierto modo a la sociedad a los cambios futuros que vienen, y entre eso hablo del turismo espacial, pero al mismo tiempo del reconocer estos fenómenos aéreos anómalos que de una u otra manera, cuando la NASA dice, oye, tenemos en realidad sin explicación entre un 2 y un 5%, son las mismas cifras que se mantienen en el CEFA en Chile, en el GPAN en Francia, la misma NARCAR que tiene Richard G en Estados Unidos. Es decir, hay un porcentaje que no ha sido explicado y que de una u otra forma obedece a este tipo de anomalías que, dicho sea muy importante, no tiene explicación. Pero fíjate, Rodrigo, que has mencionado diferentes organismos oficiales, uno de ellos el CEFA, que era la oficina que investigaba este tipo de fenómenos ahí en tu país, en Chile. Pero yo me imagino que a nivel militar sí se haría un mínimo de trabajo de campo, bueno, un mínimo o un mucho de trabajo de campo, de ir, ver, recopilar información. Lo único, y estoy de acuerdo con vosotros dos, tanto con Jorge como con Rodrigo, que la NASA es un icono mundial, que este icono mundial haya dicho existen y algunos son un misterio, bueno, pues es un comienzo, ¿no? Y no puedo negar que no. Lo que pasa que, desde mi punto de vista, como que se han pasado un poco de pantomima, ¿sabes? De, uy, somos la NASA, yo soy astrofísico y el otro tal, que a mí me parece genial que sepa astrofísica, pero no sé, yo esperaría algo, pues como fue el proyecto Libro Azul y un astrofísico que era Allen Hynek, yendo allí, empapándose, llenándose de barro, buscando los testigos y haciendo cosas. Y aquí no, aquí es como una especie de comité de expertos asépticos, que además tiene 100.000 euros de presupuesto, que los 100.000 lo que se van a llevar de sueldo de extra, todo me imagino. Y no sé, eso es lo que me desilusionó, ¿vale? Lo que pasa, o yo lo que puedo entender, porque también a mí me genera cierta duda, es que quizás en esos proyectos que tú mencionas, que son también reales, en su momento fueron proyectos secretos, y además cometieron el error de entremezclarse con la mitología que había detrás de lo que es el fenómeno OVNI. Acá se está siendo muy cuidadoso de no caer en eso, de no caer
lícitamente en elementos que tengan que sean muy difíciles de probar, y por eso creo que son muy cuidadosos, pero esto, vuelvo a insistir, es un proceso que ha ido poco a poco, tal cual como un tsunami, muy lento, ahí avanzando el agua, ya que más tarde vamos a hablar del mar, en silencio, pero ha dejado completamente inundado, porque ya esto es un tema, o sea, ya lo estamos tratando, estamos viendo esta conferencia, que puede gustarnos o no, pero ya está en agenda pública y en todo el inconsciente colectivo, que se está tratando esta cuestión desde hace un par de años de manera oficial, y eso para mí es un avance extraordinario. O sea, ahí yo creo que estamos a puertas de empezar a recibir otro tipo de información, que lo más probable es que ya la tengan. Esa investigación de campo que tú señalas, yo creo que ya está hecha, o ya se hizo de manera absolutamente silenciosa, pero poco a poco se va develando, porque ya es imposible que sea impermeable. Entonces, hoy día hay que darle gracias al sistema de comunicación y a la globalización, que tengamos esta capacidad de poder entender y saber todo lo que sucede en forma simultánea. Pues, Rodrigo, ojalá la NASA sea transparente, no como el Pentágono. Yo como periodista tengo que ser crítico, pero sí, reconozco que ahí sí os doy la razón. Es un gran avance que hayan dicho, esto existe, esto es real y es un misterio. Vamos a ir cerrando esto antes de dar paso a contar algunos casos de OVNI, pero quiero la opinión y el cierre también de Jorge Luis respecto a esto de la NASA. Yo creo que hablar de la NASA como organismo único e independiente en este análisis es solo una porción de la realidad. En realidad esto es una política nueva y un cambio de paradigma que está teniendo toda la cúpula tuvimos la desclasificación de la CIA, antes de eso tuvimos la orden de Trump, tuvimos todo las idas y vueltas, marchas y contramarchas del Pentágono, y dentro de todo eso nos enteramos que gente como Luis Elizondo en su momento, otros antes y seguramente otros después, sí están haciendo trabajo de campo y están haciendo trabajo de campo en todo el mundo, como se hacía también en el Proyecto Libro Azul. ¿Nos van a dar toda la información? Yo no creo que nos den toda la información, como no dan toda la información de ninguno de los temas que ellos manejan e investigan en ningún tipo de área, porque es parte del poder y de cómo se mueve el poder humano. No vamos a tener toda la información, pero sí empezamos a tener un camino en donde hasta hace poquito se negaba, se ridiculizaba y se ocultaba, diciendo empieza a haber información de otra manera. No sé dónde va a terminar, pero yo creo que es un gran avance este primer paso. Tampoco sé si es la NASA la que debería salir a caminar. Yo nunca entendí por qué siempre se habló de la NASA, cosas, por ejemplo, que se comprobó que estuvo en la frontera entre Argentina y Bolivia, en el caso Orán Tarija, en el 78, llevándose el objeto. Porque en teoría el trabajo de campo de la NASA no es la Tierra, es el espacio. Hay otras agencias, otros sectores que se supone que deberían trabajar qué es lo que está ocurriendo en la Tierra. Pero creo que el análisis teórico es bueno, creo que no nos podemos quedar también con un análisis teórico como si fuera una verdad revelada, porque en realidad hasta ahora no han dicho absolutamente nada que todos los que conocemos un poquito de este tema sabemos. Entonces creo que lo único importante es que están visibilizando un norte que para todos nosotros es claro y lógico desde hace décadas. Bueno, y en ese sentido también súper de acuerdo con Jorge Luis, ¿no? O sea, bueno, es un cambio de paradigma súper claro. Ya nadie es capaz de decir que esto no existe. O sea, eso sí, ya es irrefutable. Y creo que han cogido a la NASA porque en el fondo es un icono, ¿vale? Es un icono a nivel científico y también así refrendan la plata que va a entrar al Pentágono para que la AARO, la Oficina de Investigación de OVNI del Pentágono, recopile más información, y esos informes posiblemente nunca los veremos, o sea, ese secretismo seguirá. Pero bueno, todo esto es positivo para el fenómeno,
pues mira, después de todas las veces que nos han llamado locos, pues ya por lo menos creo que les toca callarse un poco la boca. Alejandro Bernal, tu conclusión, amigo. Claramente, Juanje, ya esto no es solamente un tema de Juan Jesús Vallejo, Jorge Luis Zuxdorf, Rodrigo Bravo y Alejandro Bernal, sino que ya se mencione a una institución como la NASA, le da un peso diferente. Desde luego de cara a la opinión pública. También hay que tener en cuenta, Juanje, que estamos hablando de un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, de la defensa de su espacio aéreo, de que obviamente para la potencia más importante del mundo no es fácil decir que hay cosas que están volando y que tienen una tecnología que ellos no comprenden y que no manejan. También eso es complicado para ellos, así que entiendo en cierto modo la reticencia a dar más información. Lo que pasa es que a mí algunos de los métodos, ya esto lo digo muy a nivel personal, de investigación que están usando particularmente no me convencen, pero sí considero que es un hito importante que públicamente la NASA se empape y le dé validez a algo que ya se ha venido diciendo desde hace varios años, y es la absoluta realidad de los ovnis, una realidad latente en nuestro mundo. No, sí, sí es importante, no voy a decir que no. Lo único que a mí me ha molestado, y por eso me tuve que tomar la tila ahora y hacer meditación, es que es un poco pantomima. Es que es un poco, uy, qué guay, somos la NASA, los tíos más listos del mundo. Mandamos una vez unos manes allí a la luna. Y venga, soy tan guay que voy a decir, vale, sí, existen. Tengo la mente abierta, pero esto no es extraterrestre. Pues qué mente abierta tienes, tío. Tienes una mente más obtusa que... Entonces eso es un poco lo que me parecía... O sea, cuando yo un trozo de la conferencia, ya no sé inglés, pero estuve viendo la conferencia así a trocitos y tal. O sea, parecía un acto político. ¿Sabes? Era sí. Como de... Y estos manes, pero... O sea, pues será hasta astrofísico, la otra periodista científica, pero... ¿Cuándo has investigado un caso ovni en tu vida? Nunca has hablado con un testigo, nunca has hablado con un piloto, nunca has estado en un sitio donde hay una huella. O sea, no, o sea, es algo muy, no sé, ¿no? Y eso me desilusionó, me decepcionó y hasta me enfadó, ¿vale? No voy a decir otra cosa. Porque cuando a alguien le dicen, te va a hablar un experto, como tú me dices, oye, viene a hablar contigo de fútbol Messi o Cristiano Ronaldo. Digo, hostia, cuidadito, Messi y Cristiano Ronaldo, entonces me callo. Va a hablar contigo un tío de la NASA que ahora es experto en ovnis desde hace un mes que le pagan un sueldo. No, man, es astrofísico. De experto en ovnis no tiene nada, pero nada, ¿sabes? Es lo único que bueno. En fin, creo que con esto cerramos ya el tema. Yo os hago saber mi pequeño enfado, ¿vale? Pero ya, Jorge Luis y Rodrigo tienen razón, que me guste o no me guste, es un hecho histórico, y es la NASA. Y esto es una verdad como un templo. Bueno, vamos a ver. Hay casos, y de esto iba el programa de hoy, que tenemos que hacer otro programa, porque si ya nos quedan 40 minutos, o sea que... hay casos donde hay objetos submarinos no identificados. Y esto me parece maravilloso. O sea, y este concepto de UAP del que nos hablaba Rodrigo Bravo, de que son transmedia, o sea, que pueden estar debajo del agua, pueden volar y pueden estar en el espacio exterior. Esto me parece una maravilla. Donde mejor se ve es en esto que hablamos de los OSNIs, objetos submarinos no identificados. Y el otro día, cuando hablé con Rodrigo y con Jorge para decirle, oye, ¿por qué no hacemos un programa de esto? Antes que fuera la comparecencia de la NASA, lo íbamos a hacer el otro sábado, y al final no pudimos por algunas cosas. Me mandó Jorge Luis Zuxdorf un recorte de prensa de aquí de Colombia que me quedé pero loco. Estamos hablando de un sitio que se llama El Llanito en Barranca Bermeja, donde un ovni se posa o toca el agua de un lago y aparecen 2000 peces muertos. Jorge Luis, ¿tú estuviste investigando esa historia? Claro que sí, estuve así navegando las aguas. De hecho, tiramos algunas bengalas y algunos elementos al cielo para tratar de, con los testigos, ver si se parecía a algo y podíamos explicar esa luz. Por supuesto, no lo pudimos hacer. Fuimos a investigar el agua. Hay en el lugar otros momentos que han muerto peces y fenómenos similares, pero lo extraño es que esto se dio exactamente al lado de la aparición tan extraña de estas luces.
y las noticias, si las buscan, que las van a encontrar todavía, hablan de 2.000 peces. Lo que cuentan los testigos, más allá de lo que dice la prensa, es que amaneció todo el llanito lleno de peces muertos flotando. Boca Chica se llaman los peces así, que de hecho los hacen muy, muy ricos ahí en la zona. Pero era muy extraño, muy extraño, y la enorme casualidad de una enorme luz, y de golpe esta reacción. Oye, y lo que te contaban los testigos de la luz, que era como una luz grande, esférica, que salió del lago o que se posó sobre el lago, José Luis. Ellos la vieron sobre el lago, era la noche, yo hablé con fácil 10, 15 testigos, tal vez algunos más también, porque la vio, es un lugar de pescadores y todos viven así. Entonces ellos hablaban de una luz rojiza, si no me falta la memoria, que estuvo estática y se empezó a mover muy lentamente, que estuvo varios minutos. Otra vez, fue cuando releía las noticias y busqué la prensa para recordar. La prensa habla de que la luz estuvo 20 segundos, y no, de ninguna manera. Los testigos me hablaron de mucho tiempo la luz en ese lugar. Por eso, por ejemplo, descartamos que hubiese sido alguna bengala del ejército o de las guerrillas y demás, que quedaba totalmente descartado, porque decían, nosotros vemos bengalas, vemos helicópteros, vemos un montón de elementos comunes, y esto no tenía nada que ver. Esta era una luz muy grande que se posó, que se movía sola, que estuvo un rato bastante largo sobre el lago, sobre el llanito, y después apareció. Qué loco. No, y después aparecieron los peces muertos, que de hecho hay muchas fotos de los peces muertos. No, o sea, pero es que me parece súper loco. Yo no conocía ningún caso así, ¿vale? Porque dejó evidencia física esos peces muertos. Y me estaba acordando de casos como el de Arcesio Bermúdez, que una persona, por estar cerca de uno de estos objetos, no sé qué tipo de energía pueden irradiar o algo, pues falleció en Anolaima en el año 69. Pero no, muy loco. Alejandro Bernal. Un testigo clave en este caso, Juan III, este hombre es presidente de la Asociación de Acuicultores de la zona, manifestó que los peces presentaban unas extrañas quemaduras tras haberse podido interactuar con esta extraña luz. Él lo definía como una extraña iluminación que apareció de forma repentina en la ciénaga. No, qué historia tan loca. Yo no conocía algo igual. Rodrigo Bravo, ¿tú conocías algún hecho similar a este? No de esas características. Me acuerdo la operación Prato que se hizo en Brasil, sí, producto de observaciones, pero no con este tipo de consecuencias, lo que lo encuentro extraordinario. Sí, yo exactamente igual, sí. Fíjate que... Sí, perdón, es cierto lo que dice Ale, me había olvidado de eso. Muchos de los peces aparecían como quemados, y la explicación oficial fue que en realidad estaban quemados porque estaban muertos y se quemaron del lado que estaban al sol. Recuerdo que eso es lo que habían dicho. También lo que habían dicho es que los peces habían muerto porque se había sobresaturado el llanito y estaba sin oxígeno. Esa fue la explicación oficial. No, de la luz, nada. Sí, eso me parece muy, muy loco y muy extraño. Yo no recuerdo ningún caso igual. Y luego fíjate, porque hay otros casos de OSNIs, de objetos submarinos no identificados. La operación Prato, que estaba hablando Rodrigo Bravo, que es del año 1978, en la isla de Colares, en Brasil, donde hay unas luces que asedian a las personas, a seres humanos, y las personas aparecen incluso con marcas necrosadas, porque les lanzan esas luces, como, valga la redundancia, una pequeña luz, y la gente quedaba muy débil, las luces chupa, y esas luces entraban y salían del río Amazonas. En la investigación que yo hice el año pasado junto a Arthur Oms, en enero del año 2022, los testimonios que yo recopilé junto con Arthur en la Amazonía también nos hablaban de luces que salían del río. En concreto, una entrevista que hice en un ecolodge que se llama Eguare, que está cerca de Puerto Nariño. Ahí nos contó un chico cómo vio una luz de color rojo salir del río Amazonas y ponerse encima del río y acercarse hacia él. Entonces, bueno, pues no parece que sea una regla de tres, que si un objeto de estos esté en el agua provoque muerte en peces y demás, pero el caso de Jorge Luis
Sugdor, sí me parece, cuando menos, el caso que investigó Jorge Luis, me parece una auténtica maravilla, y buenísimo el dato que buscó ahí Alejandro Bernal. Juanje, y también muy importante el momento en el que ocurrió, enero de 2011. Si estamos hablando de más de una década, claramente este objeto, artefacto, sea lo que sea, al menos para la tecnología que conocíamos en ese momento, claramente no era nada convencional. No, absolutamente nada convencional. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol. Os estuvimos hablando de la operación Mainbrains en año 52, donde militares ven, por ejemplo, cómo sale una esfera desde el mar. Alejandro Bernal nos dio un par de casos en los 70, también la costa de Noruega. Sí, un fiordo, Juanje. Correcto. Os hablamos también del incidente del USS Nimitz, año 2004, cuando el piloto David Frebor B, él lo describe de grande como un Boeing 747 con forma de cruz, y encima este objeto más pequeño. Luego, si queréis, doy más datos de ese avistamiento. Pero es que esto es algo que no sucede en las últimas décadas o años, porque yo, cuando estaba hablando los otros días con Rodrigo Bravo, me comentaba Rodrigo que había un caso en Chile del siglo XVI, ¿no, amigo? Así es un caso exactamente de 1580, y está escrito por su propio testigo, el navegante español Pedro Sarmiento Gamboa. Fíjate que el estrecho Magallanes, en el extremo austral de Chile y Argentina, se descubre en 1520 por Fernando de Magallanes o Hernando de Magallanes. Uh-huh. Fíjate que Pedro Sarmiento Gamboa, 60 años después, hace una ruta, pero desde el norte de Chile hacia el extremo austral, no por el Atlántico. Y específicamente el año 1580, en su bitácora de vuelo, que es un libro que se llama Viaje al Estrecho Magallanes, que sale publicado recién 184 años después, estamos hablando de 1768, él describe una observación extraordinaria que sucede el domingo 7 de febrero de 1580, en el sector más este del Estrecho Magallanes, es decir, el sector de posesión muy próximo a la salida del Atlántico. Y la descripción es textual, dice: a la banda del sudeste, cuarta sur, vimos salir una cosa redonda, bermeja como fuego, como una darga, que iba subiendo por el cielo viento, y sobre un monte alto se prolongó, y estando como una lanza alta sobre el monte, se hizo como media luna entre bermeja y blanca, y las figuras eran de esta manera, y además las dibuja, que hace un círculo, una suerte de óvalo, y después una media luna. Esto es escrito por el propio autor en 1580, es transcrito en 1786, y finalmente este libro tiene una tercera edición, que es en 1950, que la hace MC en Buenos Aires, donde hoy día se puede recopilar de primera fuente una observación que yo considero extraordinaria. ¿Por qué? Porque a pesar de que si uno analiza, estamos hablando de 1580, la gran mayoría de fenómenos lumínicos, atmosféricos, meteorológicos, astronómicos, podían ser considerados incluso alguna manifestación de la divinidad. En este caso, el testigo, que fue Pedro Sarmiento Gamboa, fue extremadamente objetivo y simplemente se apegó a describir lo que habían observado. Una bola que sale del agua y que tenía un color rojo con una forma como un escudo, porque eso era una darga tipo un escudo de lo que se ocupaban en ese momento, y que después se fue a la orilla, hacia el sector sur, estamos hablando cerca de Posesiones, la isla grande Tierra del Fuego, y sobre una colina se prolongó, cambia de color y se desaparece. ¿Qué cosa es eso? Por favor, díganme de qué se trata eso, y eso sale del agua. Entonces, es para mí una descripción extraordinaria que viene a confirmar lo que tú dijiste muy bien al inicio de esta parte del programa,
que tenemos un 70% de agua en el mundo, o sea, 3/4 partes de nuestro planeta es agua, eso es mar, son los océanos, sin considerar los lagos y los ríos que además están en nuestra superficie, donde hay una serie de otras manifestaciones y fenómenos que hoy día están al debe de una investigación mucho más profunda, como la que acaba de señalar Jorge Luis, del caso que ustedes le mencionaron, lo que pasó en Colares, y así un sinnúmero de otros avistamientos que algunos han sido reportados y otros han sido guardados por esta suerte como de silencio por parte de miles de navegantes que han transitado por esta agua a nivel global. Pero oye, Rodrigo, además dijiste un dato que me pareció buenísimo. El texto del siglo XVI es que alguien, al enfrentarse a algo así, una esfera que sale del agua de un tono rojizo, que luego cambia de forma cuando está más arriba, con forma de media luna, lo hubiera interpretado como una especie de señal divina, alguna cosa así. Lo que pasa que este navegante, con 2 pelotas, el tío dijo, pues es que he visto esto, que es más raro que el carajo, lo describió como si hubiera hiciera una descripción casi digna del siglo XX o XXI, y hizo que esto pasara a la historia. No conocía el caso y me parece buenísimo. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Rodrigo, y luego le doy paso a Jorge Luis. Bueno, que Pedro Sarmiento Gamboa debería ser un ejemplo para los futuros investigadores de la NASA. Sí, claro. O sea, qué rigurosidad para la época. Nada convencional, pero nada convencional. Jorge Luis Zuckdorf, amigo, ¿qué opinas de este relato que nos acaba de hacer tan brillante nuestro amigo Rodrigo Bravo? Me parece fantástico, me lo había olvidado, pero hay 2 o 3 relatos de esa época que son alucinantes, que se podría sumar rápidamente para obviamente este tipo de cosas son para aclarar que esto no es nuevo, que esto no ocurre ahora. El primero que yo tengo en mente, que es tan fuerte como el de Gamboa, es el que ocurrió el 11 de octubre de 1492. Sí, claro. Interior a Cristóbal Colón. Exactamente. Sí, señor. Desde La Pinta, si no me falla la memoria, vieron unas luces flotando en el cielo que subían y bajaban, que de hecho describieron en el diario de navegación como candilejas que fueron hacia allí. Se encontraron después con las islas de los taínos que bautizaron como Santo Domingo, Nueva España. Nueva España. Y después tenés el relato en Brasil, muy cerca de Colares, de los primeros misioneros que estaban navegando por un afluente del Jorge, río que se tiene que tirar de su lago, de su canoa, y que se termina hundiendo porque la chocan y siguen avanzando, y ellos lo describen como la boitata, en realidad, que era la serpiente gigante que venía flotando sobre el río, pero en realidad lo que ven son 2 bolas de fuego que piensan que son los ojos, que vienen volando sobre el Amazonas. qué bueno, la boitatá, esa serpiente gigante que efectivamente, esferas de color rojo que se mueven en el río Amazonas, ¿no? Un río Amazonas que está repleto de misterio. Ahora, si hay un caso OSNI que creo que es la cosa más bestia que yo he visto en mi vida. Para mí es el vídeo más claro de OVNI que hay en la historia, año 2013, Aguadillas, Puerto Rico. Sí. Básicamente lo describo, lo va a contar Alejandro Bernal. Nada, pues es una esfera que está grabando un avión militar en infrarrojo. Esa esfera parece que está compuesta como por otras esferas, y hay un punto en el que esos señores se meten en el agua no salpica, y además luego aparecen 2 que salen de debajo del agua. Lo pueden ver en Oculto tras la sombra, por ejemplo, hay un vídeo sobre esto en el canal de YouTube en el que estamos Alejandro y yo, y lo vais a flipar, pero quiero que me cuentes el caso con todo lujo de detalle. 25 de abril del año 2013 a las 9:20 de la noche, hora local, en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, Puerto Rico, se registró el que es para Juan Jesús, este servidor, y una gran cantidad de ufólogos, el mejor video ovni captado hasta la historia.
Y la historia es la siguiente. De acuerdo, les voy a parafrasear un análisis que hizo una coalición de científicos, que a propósito para mí es uno de los casos mejor documentados y mejor analizados. Esto fue efectuado por una coalición científica. A ver si se lo pasan a los de la NASA, perdón. De acuerdo, coalición científica para el estudio de fenómenos aéreos, que estaba encabezada en ese momento por Robert Powell, un experto de la Universidad de Oklahoma, Morgan Bell de la Universidad Fordberg y Carl Paulson de la Universidad de Nueva York. Tres importantes expertos quienes pudieron analizar con detalle este video. ¿Qué pasaba en ese momento, Juanje? Bueno, resulta que un avión turbopropulsor DHC-8, un turbohélice, estaba realizando un vuelo de rutina en este aeropuerto Rafael Hernández. Sí, creo que servía para controlar el narcotráfico y por eso llevaba cámaras de infrarrojo. Exactamente, Juanje estaba intentando monitorear la zona para evaluar que no hubiese actividad anómala relacionada con el narcotráfico. Cuando de repente el piloto de este avión turbopropulsor comenzó a observar una luz entre rosada y rojiza sobre el océano. De inmediato se comunicó con la torre de control del aeropuerto Rafael Hernández. Le comunicaron desde la torre de control que en efecto tenían contacto visual con esa luz, pero que en ningún momento habían recibido comunicación ni tampoco habían podido identificar el objeto que estaban observando en ese momento. Ni en el radar tampoco. Ni en el radar. Lo más extraño de todo esto, Juanje, local de este punto de Aguadilla, Puerto Rico, comenzó a recibir una cantidad ingente de llamadas de habitantes de la zona, quienes también estaban observando una extraña luz de color rojizo muy cerca al aeropuerto y sobrevolando también una zona cercana al aeropuerto. Lo más extraño de todo esto, de acuerdo a este panel de expertos, se registró este video con cámara infrarroja por parte de este avión turbopropulsor, un metraje de aproximadamente 3 minutos y 54 segundos, más de 7020 fotogramas pudieron analizar estos expertos y determinaron lo siguiente. El objeto que se visibiliza, que realmente, créanme, es un video impresionante, es un artefacto entre 1 y 1.5 metros, Juanje. Era un artefacto volador no identificado que cuando estaba en el aire estaba volando a una velocidad entre 70 y 120 millas por hora. De repente realiza un descenso abrupto. Para describirle esto a los oyentes, es un artefacto que no tiene un mecanismo de propulsión, no tiene alas y cuando desciende y toca el agua, no produce salpicaduras. Es como si el material del que estuviera hecho se pudiera fusionar con el agua. Es algo muy extraño. Sí, yo no lo entiendo. Y en ese punto, Juanje, cuando toca el agua, de acuerdo a este panel de expertos, su velocidad baja de 39 a 95 millas por hora, pero se sigue moviendo, no se detiene. Sí, pero lo primero es que un objeto de 1 metro, 1,5 metros de diámetro, que impacta con el agua a una velocidad 95 millas, que será 150 kilómetros por hora. Aproximadamente. Para que hubiera salpicado el agua, me hubiera salpicado a mí en la ducha aquí en Bogotá, casi, ¿vale? Y con tecnología humana ese aparato hubiera sentido un golpe bastante fuerte. Sí, claro. Y esto entra y el agua no se mueve, no salpica, entra en el agua como si el agua lo absorbiera. O sea, es una cosa impresionante, súper mega loca. Cuando toca el agua, continúa avanzando, les reitero, entre 39 y 95 millas por hora, avanza unos metros, parece que se sumerge. El avión, de hecho, turbohélice, y ustedes lo podrán ver cuando puedan visualizar este video, hace zoom, aleja la cámara, está desconcertado, sí, no lo encuentra, y de repente, unos instantes después, emergen dos objetos, sí, como si ese aparato que hubiese estado sobrevolando hace unos instantes, al tener contacto con el agua y al sumergirse en la misma, se hubiese dividido. Avanzan varios metros esas dos esferas, la que está más abajo, la que está tocando más la superficie del mar, se sumerge, la otra continúa avanzando unos metros y desaparece en el agua. Sí, es una cosa impresionante. O sea, ese vídeo es una cosa, yo me lo he visto entero varias veces, es una cosa impresionante. Y bueno, eso se mete en el agua y se clona y son dos, o tenía a su primo esperándolo debajo del agua
y salieron los dos, parcero, ¿cómo va la vaina? Se asomaron y luego se vete a saber. O el que iba en el aire se sumergió y luego salieron otros dos del agua. Que eran, o sea, es que... Sí, porque todo lo que digamos son hipótesis, no podemos... Sí. Ahora, cuando salen los dos, además que salen como unos segundos, es como que se asoman a ver cómo está la vaina, y o sea, es una cosa que no te lo puedes creer. O sea, tienes que ver el vídeo porque luego la gente diga, no, todos los vídeos de ovnis son raros, tal. Pues este está que lo flipa. Y tiene bastante nitidez. Lo más espectacular de todo esto, o al menos uno de los elementos más importantes, Juanje y oyentes, es que una comunidad de 55 científicos estadounidenses le hicieron una solicitud formal al Senado de los Estados Unidos para que desclasificara toda la información pertinente a este caso que se presentó en Aguadilla, Puerto Rico, abril del año 2013. Uno de los portavoces de este grupo de científicos, Jonathan Leys, comenta que de acuerdo al análisis que él y otros científicos realizaron aparte de este informe que les cité al inicio de este dossier, comentan que al menos dentro de la tecnología humana convencional no hay ningún objeto que sea capaz de realizar estas maniobras, no hay ningún objeto capaz de volar bajo el agua más de 90 millas por hora con un impacto mínimo al entrar en el agua y en el aire haber estado realizando movimientos a más de 120 millas por hora. Desafía totalmente nuestra tecnología. No, y la física que conocemos. Exacto. Es una cosa súper loca. Jorge Luis y Rodrigo, me imagino que conocéis el caso, me gustaría vuestra opinión, cualquiera de los dos. Jorge, ¿estás por ahí? A ver, Rodrigo, te escucho, que para mí es más placentero escucharte que hablar. Listo, Rodrigo, ¿nos analizas el caso, por favor? Sí, o sea, bueno, Alejandro dio detalles que son muy interesantes y lo que yo puedo decir desde el punto de vista aeronáutico, que el avión, el famoso DH-8, que es el de Havilland, el DHC-8 que captó esto, es un tremendo avión que tiene distintos sensores y ocupado como plataforma aérea de guerra electrónica para precisamente buscar cualquier tipo de embarcación contra el narcotráfico. En cierto modo es un avión espía que tiene una capacidad operativa bastante importante, y claro, el hecho de haber recepcionado y haber captado estas imágenes de esta cosa, de este fenómeno, que en realidad duró 3 minutos y 54 segundos, o sea, casi 4 minutos. Sí. Como bien dijo Alejandro, 2 años tuvieron que estudiar los 7.027 fotogramas para poder determinar que eso no tenía explicación. Wow. Entonces, ahí yo insisto que hay un estudio metódico que es muy interesante de poder replicar en otros casos, que no voy a hacer un spoiler, pero en el libro que vamos a sacar ahora, que se llama OVNI desde Chile, viene un caso que se llama El Oficial X, que afortunadamente mi querido amigo Rodrigo Fuenzalía logró, o un amigo de él le entregó unos videos absolutamente reservados de un ejercicio de la Fuerza Aérea Chilena, donde se logra captar también con una cámara infrarroja una cuestión, o 2 objetos, y uno que se viene hacia el observador con una velocidad que se calculó que avanzó 5.000 o 6.000 metros en algo de 1 o 2 segundos. Wow. Esa cuestión es terriblemente extraña, o sea, algo que no tiene explicación, tal como este video, que yo insisto, uno de los casos el caso Aguadilla para mí es uno de los elementos más contundentes desde el punto de vista casuístico y desde el punto de vista de metodología de investigación respecto a los casos, que pueden confirmar claramente la presencia de fenómenos aéreos anómalos, que ya entrar a detallar o tratar de profundizar cuál es su origen, es donde nos encontramos con un problema que hoy día el que nos estamos enfrentando, y que por eso, haciendo como una suerte de encapsular todo el diálogo que hemos tenido hoy día, el lenguaje que se nos está entregando de a poco, el simbolismo, la información, el metarrelato, etcétera, van apuntados a que vayamos acostumbrándonos a hablar más seguido de este tema sin caer en esa, yo creo, forma que se ridiculizaba antes a los que tratábamos este fenómeno. Sí. No, y fíjate, ¿no? Lo que decía
hace un segundito Jorge Luis, ¿no? Ahora cada 3 meses nos dan una noticia que hace 5 años hubiera sido histórica, y ahora es cada 3 meses tenemos una noticia histórica como es esto de la NASA, y que obvio teníamos que comentar, somos periodistas y vivimos al hilo de la actualidad. Jorge Luis, seguro que conoces el caso de Aguadilla. ¿Qué opinas de él? Es de una contundencia increíble. No, realmente, sí, por supuesto. Tantos otros videos también, porque a ver, me impresiona mucho, pero el OVNI tic-tac hace lo mismo, y cuando empezás a analizar y decir, bueno, y Jorge, frenan los huracanes, y que hay una base extraterrestre, que uno lo piensa fríamente y dice, bueno, pero es tan difícil que alguien afirme eso, pero de alguna manera que describen los testigos es lo mismo, y lo que ocurre en San Diego, Tijuana, con las luces sobre el mar, es un poco lo mismo, y te vas... Solamente se pierde. ¿No me escuchan? sí, ahora ¿Ahí sí, me escuchan Jorge, mejor? ahora sí, gracias. Ah, perdón, ahí me moví. Decía que en realidad hay No, otra vez. y que eso llama mucho la atención, que es cierto que el video de Aguadillas es muy fuerte, es muy contundente, pero también lo es el tic. No, te perdemos. Playas de Miramar, en Tamaulipas, en México, son muy parecidos, y las luces que se ven en el Pacífico, en la zona de San Diego y Tijuana son lo mismo también, o son parecidas, o sea, hay muchas... el ovni de Japón de 1800 también viene del mar, El y Utsurobune. siempre es el mar metido. Sí. O sea, esta relación entre el agua y los ovnis es innegable. O sea, fíjate la cantidad de casos de los que hemos hablado hoy. La operación Membrace, el que dijo Alejandro Bernal del año 1972, el caso de 1580 que nos ha mencionado Rodrigo Bravo, el caso que nos ha mencionado Jorge Luis del año 2011 aquí en Colombia, el caso Aguadilla del año 2013, el caso del USS Nimitz del año 2004 en la costa oeste de los Estados Unidos de América. Los testimonios que yo recopilé en la Amazonía colombiana, en frente de Puerto Nariño, hablándome de luces que entran y salen del río Amazonas. No sé si estamos, venga, a mirar las estrellas, pero donde aparcan los cacharros está debajo del agua. No sé, es que no se me ocurre otra cosa, no se me ocurre otra manera, ¿no? Y es algo que me parece total y absolutamente fascinante. En el fondo, quizás en vez de planeta Tierra deberían de llamarnos planeta Agua, como los datos que estaba diciendo hace un segundo Rodrigo Bravo. Es que es el 70% de la superficie es agua, no es tierra. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa, así que las conclusiones y el cierre de cada uno de nosotros, y además también os pido vuestras redes sociales para que los oyentes de Noche de Misterio puedan seguiros. Empezamos con Rodrigo Bravo, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Bueno, mi conclusión es que hay que seguir explorando el mar, porque acaban de descubrir una misteriosa carretera más o menos de 7.000 años sumergida en el fondo del Mediterráneo. Es una noticia que salió hoy día y eso hay que hacerle un seguimiento. Quiere decir que yo sé que hay una gran inquietud por lo que pasa fuera de nuestra atmósfera, con 1.386.000 millones de kilómetros cúbicos de agua. Obviamente que algo tiene que haber debajo, con fosas de hasta 8.000 metros. O sea, eso es importante conocernos acá adentro para después también explorar afuera. Yo, como siempre, agradecido por esta invitación. Ha sido una conversación muy agradable, con temas, como siempre, que quedan al debe. Pero quiero aprovechar de tomar estos minutos, porque estamos casi a 3 o 4 minutos de que Juan Jesús esté
de cumpleaños, y voy a aprovechar este en vivo porque está en Colombia, en España, en Chile, en todo el mundo, y saludar a Juan Jesús, que sale muchas felicidades, hoy día un amigo, un compañero de esta ruta ufológica, enviarle un gran abrazo y por supuesto que cumpla muchos más. Muchísimas gracias, amigo. Que te sigan en @ecobufón en todas tus redes sociales. Mira, hace unas semanas estuve en Argentina y pude conocer a Jorge Luis Sugdor, que era ya mi amigo, aunque no lo conocía físicamente también de estas cosas. Y para mí que sepas que también eres muy buen amigo mío y ojalá un día vaya a Punta Arenas y nos comamos un asado allí, nos riamos un rato y charlemos de muchos temas. Muchas gracias, Rodrigo. Lo espero. Muchas gracias. Jorge Luis, amigo, tu conclusión y tu cierre. Queridos amigos, yo quería dejar un tema, ¿no? Para que todos sigan, que googleen, tal vez hasta un debate que se puede generar en redes que puede ser interesante y que es salir por una tangente. ¿De dónde viene el agua? ¿Cómo llegó al planeta? ¿Tendrá que ver? Sí, esa buena, sí. No se sabe, no está claro. Correcto. Dejemos eso como debate y gracias, sí, aquí ya es tu cumpleaños, así que te puedo decir feliz cumpleaños porque en Argentina son casi las 2 de la mañana, como en Chile, así que te mando un abrazo muy, muy grande, amigo mío. La verdad que fue un placer conocerte, recorrer, caminar, debatir, la verdad son unos días maravillosos. Y nada, cuando vayas para Punta Arenas, yo también por supuesto voy y en vez de asado propongo que comamos alguna de las delicias de mar que hay en toda esta qué zona. Rico, sí, efectivamente. Una buena centolla, eso me parece perfecto también, que ya me comí una en Chile cuando estuve trabajando allá. Muchas gracias, Jorge. ¿Y te pueden seguir en redes sociales? ¿En dónde, Jorge? En Instagram soy @JorgeLuisOficial, en Twitter @JorgeLuisS_77 y pueden buscar La Huella OVNI, que es mi podcast, tanto en YouTube, otros reproductores de podcast, y si lo buscan en YouTube también van a tener algunas entrevistas que voy subiendo semana a semana de esas cosas que tengo guardadas que se fueron construyendo y transformando en documentales. Y por otro lado, no se olviden que los viernes tenemos serie nueva en History que se llama Los Expedientes Secretos con Jaime Maussan, que es una serie de ovnis a partir de las investigaciones. Orgullosos con ese trabajo, mientras seguimos trabajando en el último estreno que vamos a tener a fin de año. Muchísimas gracias, amigo. Alejandro Bernal. Oficialmente feliz cumple, Juanje. Sí, ya mi cumpleaños aquí en Colombia. Mirando la hora. Nada, que sigas acompañándolos durante muchos años más, iluminando el camino de las nuevas generaciones que hemos entrado aquí al misterio, al ámbito del misterio. Siempre ha sido un honor compartir micrófonos contigo. Y la conclusión sobre el tema en específico, Juanje, que realmente gran parte del misterio del fenómeno OVNI desde luego no está en los cielos, sino debajo de los cuerpos de agua, como el mar, los lagos y los ríos. Creo que fue un dossier maravilloso el de esta noche. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @. Bueno, como es mi cumpleaños, es un cierre que me cuesta un poco. Creo que 53 palos ya, que no es que sea un niño. Haciendo lo que más me gusta. Contar historias, investigar, en una nueva casa, en un nuevo hogar, que es aquí Colombia, en un gran jardín que es América Latina. Soy feliz de tener amigos como Rodrigo Bravo en Punta Arenas, como Jorge en Buenos Aires. Tengo amigos pues, por todo este continente y eso me hace muy, muy feliz. Entonces, bueno, no hay mejor forma de celebrar mi cumpleaños que diciendo que el misterio es real, que le da sentido a nuestra vida, que nos obliga a redibujar los límites de la realidad, que nos empuja a soñar y a pensar que nada es imposible y es algo que podemos aprovechar para nuestra vida. Aprovéchenlo también para la suya, porque nadie tiene el derecho a cortarnos las alas, nadie tiene el derecho a decir que no podemos soñar, cada uno con sus sueños y anhelos que son completamente distintos. El mío es pasar un buen día hoy con algunos pocos amigos y ya. Y así que, señores, hay que mirar las estrellas, pero es posible que la solución al enigma esté debajo del agua. Y nunca olviden
que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.